Se da lugar a esta sesión de audiencia con la finalidad de que se desarrolle el debate y se resuelva con relación a una petición de parte sumillada como nulidad procesal contra la resolución número 1 en el extremo del... ¿Es procesado? ¿Procesado? Sí, investigado. Procesado Alberto Zapata. Alfredo Zapata Velasco. A cargo de este juzgado me encuentro, mi nombre es Jorge Chávez Tamariz. Para fines de acreditación, en todo caso, la especialista de audio para que informe sobre las partes. Señor magistrado, buenos días. Público presente, buenos días. Partes procesales, buenos días. Señor magistrado, doy cuenta a usted sobre la concurrencia del fiscal Montoro Salazar Hamilton, fiscal adjunto provincial titular del tercer despacho, equipo especial. Asimismo, también se encuentra presente la defensa técnica de Alfredo Zapata Velasco, que es el doctor Eduardo Mendieta Sánchez. Es todo cuando tengo que informar, señores magistrados. ¿Existe alguna observación para instalar esta audiencia por parte del Ministerio Público? Ninguna, honorable señor juez. ¿Abogado? Ninguna, señor magistrado. Muy bien, usted va a tener 10 minutos para que pueda exponer las razones de su petición y le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Fuimos notificados por el Ministerio Público a efectos de remitirle cierta información en un plazo de 24 horas, una parte de ella, y en un plazo de 72 horas, otra parte del requerimiento. Sin embargo, el plazo se vencía el día 14 de marzo del presente año. El 14... A ver, lo interrumpo previamente. Sí, en concreto, ¿qué es lo que solicita usted? La nulidad de su resolución. ¿Qué resolución? De la resolución número 1 en el extremo de mi patrocinado. ¿Qué es lo que ordenó? La aplicación del artículo 178 del Código Procesal Penal sobre incautación de bienes que tienen los investigados en su poder. Ya, ¿ordenó incautación? Ordenó autorización para la incautación. Autorización para incautación. ¿Qué incautación? Un requerimiento fiscal. Ya. Incautación se indicó sobre qué bienes. Sobre lo del requerimiento fiscal. En este caso, era la carta de renuncia a un arbitraje, su aceptación y un currículum vitae completamente documentado. ¿Por qué considera... ¿y qué derecho es afectado en este caso para una nulidad? ¿Cómo dice, perdón? ¿Qué derecho es afectado para esta nulidad? El debido proceso. ¿En qué vertiente? En la vertiente del cumplimiento del mandato fiscal. Se están haciendo solicitudes, entiendo yo, ya de mala fe procesal ante su despacho, ¿no? Ya, ahora sí, póngase sus razones. El día 14 de mayo se vencía el plazo para la entrega de la documentación de 24 horas de plazo. Y en 72 horas se vencía la segunda parte del requerimiento. Sin embargo, esta defensa el día 15 de mayo presenta la documentación correspondiente en original, es cierto, vencido el plazo de 24 horas en la primera parte del requerimiento, y en cuanto a la segunda, con 44 horas de anticipación, el currículum vitae con todos los anexos que pedía el Ministerio Público. A pesar de ello, señor, ya está adjuntado en nuestro requerimiento de nulidad el cargo de fecha 15 de mayo del 2009, donde se adjunta la documentación. El señor fiscal le solicita a usted, como si no hubiéramos presentado nada, que se aplique el artículo 178 del Código Procesal Penal, a lo que usted resuelve fundado el requerimiento. Solicitamos la nulidad del extremo de Alfredo Zapata Velasco por haberse cumplido íntegramente con el requerimiento. Hay información, señor magistrado, que definitivamente una persona no tiene bajo la mesa para sacarla, y en especial si es que se tratan de arbitrajes de tantos años. En esa razón, señor, consideramos que es un acto de mala fe procesal el solicitar ante su despacho la aplicación de un artículo cuando ya el fiscal tenía toda la información requerida en su carpeta fiscal. Le bastaba revisar nomás en los cargos de recepción. Es todo, señor magistrado, lo que tengo que informar. A ver, usted me dice que hay dos, antes de que culmine, indicó una fecha, 15 de mayo, para presentar el 14 de documentación. mayo vencía el primer requerimiento. O sea, es un solo oficio con dos partes que se le requería a mi patrocinado. ¿Y qué se le pedía ahí? La primera parte se le pedía su carta de renuncia al arbitraje, su aceptación y la aceptación de la renuncia.
Eso vencía en 24 horas, es decir, el 14 de mayo. Y la segunda parte vencía en 72 horas, que era el currículum vitae completamente documentado. El 15 de mayo, como le dio con toda sinceridad 24 horas después de vencido el plazo, se presenta la carta de renuncia y su aceptación en originales. Ha Y ese sido presentada de manera tardía, entonces, al día siguiente. 24 horas. Ya. Y en el caso del otro, Y la otra información se presenta el mismo 15 de mayo, 24 horas antes de que vence el plazo. bueno, ¿algo más tiene que agregar? No, nada más. Y para informar que el día de ayer he sido notificado en mi oficina porque nosotros también luego de presentar la nulidad adjuntamos al Ministerio Público estas y señalándole nuestras observaciones, respondiéndonos no al lugar y respondiendo que toda la información ha sido presentada fuera del plazo. Eso sería todo, señor magistrado. Bueno. Ministerio Público. Honorable señor juez de este distrito judicial, a la defensa y a todos los presentes, muy buenos días. Señor, la defensa técnica en su requerimiento por escrito hace invocación al artículo 171 del Código Procesal Civil y ahí establece que debe aplicarse de forma supletoria. Sin embargo, en dicho requerimiento o escrito que presenta su judicatura solicitando la nulidad, no la ha desarrollado. ¿Por qué razón invoca dicha norma? Ni mucho menos, al menos en esta audiencia, hemos escuchado cuál sería el sustento jurídico de esa invocación. 1. 2. Está deduciendo a su judicatura una nulidad de la resolución número 1 que su despacho ha emitido. Pero no le hemos escuchado cuál es el sustento o la base normativa para que al menos su judicatura atienda una nulidad de derecho o una nulidad por causa jurídica. Honorable señor juez, el artículo 150 y 151 de nuestro Código Procesal Penal que rige ya señalan de forma taxativa y regulan la institución de la nulidad. En el primer caso una nulidad absoluta y en el segundo caso una nulidad relativa. Hemos escuchado en su alocución o en la oralización de la defensa técnica, no la hemos escuchado. No nos ha planteado qué tipo de nulidad o por qué causa se está invocando la nulidad. Más bien, a la solicitud o precisión que usted le pide, señala de que se ha afectado el debido proceso. 1 y 2, porque existe una mala fe procesal por parte del Ministerio Público. Pero nos hubiera gustado, para que nosotros podamos contraargumentar o absolver e iniciar un debate, que nos diga la defensa técnica qué tipo o cuál o en qué forma se ha afectado su debido proceso con la resolución que ha emitido su digno despacho, o que nos desarrolle y nos plantee un fundamento fáctico y un fundamento jurídico de cuál es la mala fe procesal de este Ministerio Público. Por lo cual, honorable señor juez, en este extremo o en este punto no podemos rebatir porque la defensa técnica no ha tocado ninguna situación jurídico-procesal que ampare o fundamente su petición. Sin perjuicio de ello, honorable señor juez, sí debo señalar con respecto al contenido argumentativo que esboza la defensa técnica, que señala que nosotros como Fiscalía hemos pedido a su judicatura la aplicación del 218 para que se ordene la incautación. Eso es completamente errado, señor juez. La Fiscalía no ha solicitado una incautación. Lo que la Fiscalía, de acuerdo
a lo que tiene como parámetro no solamente la Constitución, sino la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 18 y el 65 en concordancia, además del 60, 62 del Código Procesal Penal, es simplemente ejercer nuestra función como la ley nos los proporciona. Cuando a un investigado en el trámite de una investigación se le requiere documentos y éste se negara, y no solamente un investigado, puede ser cualquier persona, y se le reitera y ante esa negativa tampoco quiere entregar, el Código Procesal nos proporciona el artículo 218. ¿Y para qué nos proporciona el 218? Para que a través de su judicatura se le requiera el cumplimiento de lo que la Fiscalía estima que necesita para su investigación o para el esclarecimiento. Esto además teniendo en cuenta, honorable señor juez, que la Fiscalía no solamente reúne elementos de cargo, sino también de descargo. En el caso concreto, y ese es el tercer punto, honorable señor juez, más allá de lo que nos ha dicho la defensa técnica, pero no con la precisión, más bien nosotros exigiríamos buena fe procesal de la argumentación que ha hecho, es lo siguiente, honorable señor juez, si nos permite. Este Ministerio Público, a través de la Providencia 508, de fecha 9 de mayo del presente año, al investigado Zapata Velasco se le requieren 4 cosas fundamentales, honorable señor juez, y eso es lo que no nos ha dicho. Se le requiere, en primer lugar, que informe si ha presentado alguna renuncia al tribunal que conformó del proceso arbitral I.208-2011. Este es un proceso ad hoc relacionado de la controversia Odebrecht Ingeniería versus Proyecto Especial Huallaga Bajo Mayo del Gobierno Regional de San Martín. Este tribunal fue integrado por el señor Mario Castillo Freire como presidente, el señor Zapata Velasco, árbitro designado por la empresa Odebrecht, y el señor Espinosa Rimachi o Ricardo Espinosa Rimachi como árbitro designado por la entidad. ¿Y por qué la Fiscalía pidió o requirió esa información? Porque cuando se pidió a la sede arbitral que nos remita a algunas piezas procesales del expediente arbitral, lo que hizo la Secretaría Arbitral es remitirnos todo el expediente arbitral y señalarnos que ese expediente arbitral aún está en trámite, que no se ha concluido. Y nosotros, dentro del principio de legalidad, objetividad y de cuidado y de no afectar a ninguna de las partes, es que queríamos tener certeza si es que ya tenían un nuevo tribunal, si es que el señor Zapata Velasco había renunciado a ese tribunal, para darle el trámite que corresponde al nuevo tribunal o a los nuevos árbitros que han conformado dicho tribunal para este proceso arbitral ad hoc. Esa fue la primera información que le requerimos. Lo segundo que se le requiere, honorable señor juez, al señor Zapata Velasco es que nos envíe una carta de renuncia. Y si además esa carta de renuncia ha sido aceptada por las partes del proceso arbitral. Y como tercer requerimiento, a través de esa providencia, también se le pide que nos informe si la sede arbitral, que estaba ubicado en la avenida Arequipa 2327 Lince Lima, que es el estudio jurídico del señor Mario Castillo Freire, había cambiado, se había designado una nueva secretaria arbitral o una nueva sede arbitral. Y como cuarto y último requerimiento que le pedimos a través de esta providencia es que nos adjunte una hoja de vida o un currículum en el plazo de 72 horas conteniendo simplemente si él tiene cursos de especialización relacionados a contrataciones con el Estado, temas en concesiones o licitaciones y además si tiene alguna capacitación
en APPs, alianza público-privado. A ver, ¿puede repetir eso último? En Sí. el plazo de 72 horas si tiene. Si tiene cursos de especialización relacionados en contrataciones y licitaciones con el Estado, además si tiene capacitaciones en APPs, en cursos de asociaciones público-privadas y concesiones. Desde el año 2009 al 2015, porque eso es justamente el periodo en el que se desarrolló el proceso arbitral. ¿Del 2000 qué años? Del 2009 al 2015, honorable señor juez. Dicho requerimiento, señor juez, le es notificado mediante cédula 3727-2019. Estando debidamente notificado y nosotros esperando los 3 primeros pedidos en el plazo de 24 horas, no lo cumple. Porque a él se le notifica el 13 de mayo y debió habernos informado máxime el 15, digamos, o 14, pero no lo hace en tal fecha. Habida cuenta, aclarando que en el tema del currículum todavía había plazo porque era 72, solamente en los 3 primeros extremos se había cumplido. El 15 de mayo, honorable señor juez, nos contesta señalando de que cumple requerimiento fiscal a través de su escrito que presenta a la Fiscalía, y en dicho escrito nos anexa un oficio que es el 11010-2017-OCE, que remite o que es remitido por el OCE, en el cual hay una solicitud de recusación. También nos anexa un escrito mediante el cual contestan esa recusación, me refiero a Zapata Velasco, y nos anexa también un oficio 2908-2018 de fecha 14 de junio, mediante el cual se declara improcedente la recusación. Y en ningún extremo, honorable señor juez, nos cumplen con informar los 3 primeros extremos de lo que la Fiscalía le pide. A ver, un momento, doctor. ¿El número de oficio? Sí, perdóneme usted. El número de oficio último es el 2908-2018-OCE/SDAA, de fecha 14 de junio del 2018. Ya, y me dice que acompaña. Acompaña la resolución que declara improcedente la recusación. Entiéndase, señor juez, que es una recusación planteada en ese proceso arbitral ad hoc entre las partes. Pero en este escrito, honorable señor juez, no nos informan lo que nosotros hemos requerido. Si él ha presentado su renuncia, si esta ha sido aceptada, o la renuncia debidamente legalizada o notarizada, ni mucho menos nos informan si ha cambiado de sede o no ha cambiado de sede. Por lo cual, señor juez, dentro de lo que la norma nos faculta como Ministerio Público, simplemente, como en la Providencia 508, mediante el cual se requiere, se pone el apercibimiento para hacerse efectivo el requerimiento al juzgado de la aplicación del 218, lo que hacemos a través de la Providencia 518 de fecha 17 de mayo es hacer efectivo lo que se había puesto en la disposición 508 al no tener una contestación a lo que se le requiere al investigado Zapata Velasco. En tal circunstancia, honorable señor juez, es que este Ministerio Público, en fecha 21 de mayo del presente año, requiere a su digna judicatura que a través de su juzgado se le requiera el cumplimiento de lo que había peticionado. Es así que su digna judicatura, el 27 de mayo del 2019, ordena que el Ministerio Público ejecute lo que había peticionado.
en el interín del requerimiento solamente ha cumplido con presentar su currículo vitae o su hoja de vida. Los otros 3 extremos que ha pedido el Ministerio Público no las ha cumplido. Por esa razón, cuando nos presenta el escrito de fecha 5 de junio del 2019, donde nos pone la sumilla téngase presente la siguiente información, donde pretende decirnos que ha cumplido, es que nosotros en el extremo que le habíamos requerido, los 3 extremos primeros, señalamos no al lugar porque no ha cumplido. Y le pedimos que cumpla lo que su judicatura ha ordenado a este Ministerio Público ejecute, es decir, que cumpla con alcanzarnos la información. Y a la fecha no se ha presentado ningún escrito respecto a las 3 primeras informaciones o requerimientos que le hace este Ministerio Público. Señalado ello, honorable señor juez, ¿dónde está la lesión al debido proceso? ¿Cuál sería o cuál es la causa para fundamentar y señalar que su resolución es vulneratoria o que ha incurrido en algún presupuesto del artículo 150 o 151? No existe, señor juez. Mucho menos la defensa técnica no nos ha señalado esa situación. En consecuencia, honorable señor juez, existiendo una legitimidad para obrar de parte del Ministerio Público en este tipo de requerimientos y su judicatura ante ello emitir la resolución que corresponda dentro de su facultad y atribuciones, no encontramos ninguna situación que sea atendible dentro de lo cual nos ha expresado la defensa técnica. Por lo cual solicito a su digna judicatura que declare infundada lo requerido por la defensa técnica. He concluido. Muchísimas gracias. Letrado. Ahora permítanme leer el escrito, pero de manera completa. El escrito de 15 de mayo del 2019, mediante el cual cumplimos con el íntegro del requerimiento fiscal. Adjuntamos anexo 1A, original del oficio número 11010-2017 del OCE, que ya dio lectura el señor fiscal, mediante el cual se traslada a mi defendido la solicitud de recusación en el expediente R068-2017. Anexo 1B, original del escrito presentado ante el OCE el 31 de octubre del 2017, mediante el cual mi defendido contesta la recusación planteada alegando lo pertinente y, ante el retiro de confianza, presenta su renuncia a la designación del árbitro. Ahí está su carta de renuncia, dentro de la contestación de la recusación. Anexo 1C, original del oficio 2908-2018, de fecha 14 de junio, remitido por el OCE a mi defendido, que contiene la resolución 91-2018, que declara improcedente la recusación, concluye el procedimiento de recusación contra Alfredo Zapata e infundada recusación contra Espinosa Rimachi. Señor magistrado, yo entiendo, porque a mí también a veces me cuesta conocer y entender otras partes del derecho, pero si el señor fiscal hubiera dado lectura a este último oficio y conociera el proceso arbitral como es, sabría que aquí está aceptándose la renuncia de Alfredo Zapata y Alfredo Zapata deja de ser árbitro. El 15 de mayo, y como he sido absolutamente honesto, tanto en mi escrito de nulidad como el día de hoy, hubo un retraso de 24 horas en la presentación de la primera parte del requerimiento. Sin embargo, para el 15 de mayo ya tenía todo el requerimiento en su carpeta fiscal, careciendo de sentido el que solicitara la aplicación del 218, quien es para aquel que tenga la documentación requerida y se negara a entregarla. Yo acudo a usted como un juez de garantías. Si el señor tiene la documentación en su carpeta, ¿cuál es la necesidad de hacer un requerimiento fiscal ante vuestro despacho para solicitar algo que ya lo tiene? Si él cree que no lo que tiene que leer para saber que ya lo tiene. El especialista de audio, préstame el documento, por favor, el oficio. Su oficio, el que va a dar lectura. Sí. Esta es la primera parte, falta una página. Continúe. Entonces, señor magistrado, acudo a usted justamente por eso.
Porque si ya cumplió mi patrocinado, ¿cuál es la necesidad del requerimiento? Ahí existe pues una vulneración al debido proceso. Y ni siquiera tendría que entrar a analizar una causal específica, porque basta de la sola lectura de los hechos para darse cuenta de ello. Requerimientos que no tienen razón de ser, no tienen fundamento, no tienen sustento, y expresan pues aparentemente una desconexión entre mesa de partes y asistente fiscal. Si he cumplido con el requerimiento, señor magistrado, ¿por qué se lo requiere? Es el cuestionamiento que yo hago. En ese extremo, Alfredo Zapata, quien ha cumplido con el requerimiento de manera íntegra, es que pido se declare nula su resolución, porque entregó la documentación. Es lo único que vengo a solicitar, señor magistrado. ¿Al Ministerio Público algo tiene que responder? Sí, señor juez. Señalar de que en el oficio o en el anexo B1 dice presenta su renuncia a la designación de árbitro, satisface los tres extremos del requerimiento. No sé cómo podríamos calificarlo. Nosotros le hemos pedido expresamente que nos conteste con un documento o que nos informe primero si es que él ha renunciado o ha presentado su renuncia al tribunal arbitral. 1. 2. Que nos presente un documento o su carta de renuncia debidamente aceptada. Y si esta carta de renuncia además debe tener una certificación o debe estar fedateado por notario. Y 3, lo que le hemos pedido, señor juez, es que se nos informe si la sede arbitral, que en este caso fue el estudio jurídico de Mario Castillo Freire, sigue siendo el mismo o es que ha cambiado y hay otro tribunal. ¿Pero qué nos está contestando anexándonos en el anexo 1-B? Que presenta un escrito al OCE y en ese escrito él le dice al OCE: yo presento mi renuncia de designación a árbitro. Y la pregunta es, ese extremo de su petición al OCE, ¿el OCE lo resolvió? ¿Las partes del proceso arbitral lo resolvieron? ¿Como consecuencia de esa renuncia se conformó un nuevo tribunal? No, señor juez. Entonces hay que tener lealtad para señalar una argumentación o brindarle la información correcta a usted. Simplemente en el escrito dice: cumplo con todo lo que usted, fiscalía, me requiere, y anexa un escrito en el que él, de motu propio, subjetivamente, no a nosotros, sino al OCE, le dice: también presento mi solicitud de renuncia a la designación. Eso no le hemos pedido nosotros, señor juez. Eso no es el requerimiento de la Fiscalía. Con lo cual, aclaramos, señor juez, que lo peticionado por la Fiscalía simplemente no fue cumplida y como consecuencia y causa de eso, señor juez, es que se requiere al investigado que nos precise y nos alcance la información de acuerdo al 218. Eso es todo, señor juez. Su providencia, ¿Sí? tanto la que requiere como la que efectiviza. Claro que sí. Señor magistrado, solamente quisiera medio minutito porque... ¿Algo más va a indicar? Sí, Así, simplemente claro que lo que toda la leo. documentación estuvo en original. Muy bien. En original. No se ha discutido eso. Si no está en original. 5 minutos, suspende la audiencia. Sí, señor. De fecha 14 de junio, remitido por el OCE a mi defendido, que contiene la resolución 91.018 que declara improcedente la recusación, concluye el procedimiento de recusación contra Alfredo Zapata e infundada recusación contra Espinosa Rimachi. Señor magistrado, yo entiendo, porque a mí también a veces me cuesta conocer y entender otras partes del derecho, pero si el señor fiscal hubiera dado lectura a este último oficio y conociera el proceso arbitral como es, sabría que aquí está aceptándose la renuncia de Alfredo Zapata y Alfredo Zapata deja de ser árbitro. El 15 de mayo, y como he sido absolutamente honesto, tanto en mi escrito de nulidad como el día de hoy, hubo un retraso de 24 horas en la presentación de la primera parte del requerimiento. Sin embargo, para el 15 de mayo ya tenía todo el requerimiento en su carpeta fiscal.
careciendo de sentido el que solicitara la aplicación del 218, quien es para aquel que tenga la documentación requerida y se negara a entregarla. Yo acudo a usted como un juez de garantías. Si el señor tiene la documentación en su carpeta, ¿cuál es la necesidad de hacer un requerimiento fiscal ante vuestro despacho para solicitar algo que ya lo tiene? Si él cree que tiene que leer para saber que ya lo tiene. El especialista de audio, préstame el documento, por favor, el oficio. Su oficio, el que va a dar lectura. Sí. Esta es la primera parte, falta una página. Continúe. Entonces, señor magistrado, acudo a usted justamente por eso. Porque si ya cumplió mi patrocinado, ¿cuál es la necesidad del requerimiento? Ahí existe pues una vulneración al debido proceso. Y ni siquiera tendría que entrar a analizar una causal específica, porque basta de la sola lectura de los hechos para darse cuenta de ello. Requerimientos que no tienen razón de ser, no tienen fundamento, no tienen sustento, y expresan pues aparentemente una desconexión entre mesa de partes y asistente fiscal. Si he cumplido con el requerimiento, señor magistrado, ¿por qué se lo requiere? Es el cuestionamiento que yo hago. En ese extremo, Alfredo Zapata, quien ha cumplido con el requerimiento de manera íntegra, es que pido se declare nula su resolución, porque entregó la documentación. Es lo único que vengo a solicitar, señor magistrado. ¿Al Ministerio Público algo tiene que responder? Sí, señor juez. Señalar de que en el oficio o en el anexo B1 dice presenta su renuncia a la designación de árbitro, satisface los tres extremos del requerimiento. No sé cómo podríamos calificarlo. Nosotros le hemos pedido expresamente que nos conteste con un documento o que nos informe primero si es que él ha renunciado o ha presentado su renuncia al tribunal arbitral. 1. 2. Que nos presente un documento o su carta de renuncia debidamente aceptada. Y si esta carta de renuncia además debe tener una certificación o debe estar fedateado por notario. Y 3. Lo que le hemos pedido, señor juez, es que se nos informe si la sede arbitral, que en este caso fue el estudio jurídico de Mario Castillo Freire, sigue siendo el mismo o es que ha cambiado y hay otro tribunal. ¿Pero qué nos está contestando anexándonos este es en el anexo 1-B? Que presenta un escrito al OCE y en ese escrito él le dice al OCE: yo presento mi renuncia de designación a árbitro. Y la pregunta es, ese extremo de su petición al OCE, ¿el OCE lo resolvió? ¿Las partes del proceso arbitral lo resolvieron? ¿Como consecuencia de esa renuncia se conformó un nuevo tribunal? No, señor juez. Entonces hay que tener lealtad para señalar una argumentación o brindarle la información correcta a usted. Simplemente en el escrito dice: cumplo con todo lo que usted, fiscalía, me requiere, y anexa un escrito en el que él, de motu propio, subjetivamente, no a nosotros, sino al OCE, le dice: también presento mi solicitud de renuncia a la designación. Eso no le hemos pedido nosotros, señor juez. Eso no es el requerimiento de la fiscalía. Con lo cual, aclaramos, señor juez, que lo peticionado por la fiscalía simplemente no fue cumplida, y como consecuencia y causa de eso, señor juez, es que se requiere al investigado que nos precise y nos alcance la información de acuerdo al 218. Eso es todo, señor juez. Su providencia, ¿Sí? tanto la que requiere como la que efectiviza. Claro que sí. Señor magistrado, solamente quisiera medio minutito porque... ¿Algo más va a indicar? Sí, Así, simplemente claro, que lo que toda leo. la documentación estuvo en original. Muy bien. En original. No se ha discutido eso. Sí, no está en original. 5 minutos, suspende la audiencia. Sí, señor. Reanudo la audiencia 9:44. Y habiendo escuchado las razones, ahora el órgano jurisdiccional expide las suyas. Resolución siguiente, fecha de hoy, me pronuncio con relación
a la petición de nulidad que ha formulado la defensa técnica de Alfredo Zapata Velasco contra la resolución número contra la resolución número 1 en el extremo del investigado en mención, del requerimiento que se efectuó al investigado en mención. A ver. Acude ante este órgano jurisdiccional el abogado defensor del procesado en mención para solicitar lo que he referido como sumilla. Indica que se estime su petición que cuando se le ha consultado respecto a qué derecho se ha afectado, ha indicado el debido proceso. Al manifestársele que es muy amplio, ha indicado de que ha existido cumplimiento al mandato fiscal. Señala que con relación, reconoce que ha presentado tardíamente la documentación original, se refiere a lo que es la carta de renuncia y la aceptación de renuncia. Esto ha sido el día 15 de mayo del presente año, teniendo en cuenta que su vencimiento ha sido con fecha 14, un día antes del mismo mes y año. Y que en cuanto a su currículum vitae ha sido presentado incluso con anticipación. Es el caso que ha cumplido con toda la documentación, con presentar toda la documentación que le ha requerido el Ministerio Público a través de las providencias. A partir de ello considero que no existe ya razones para que pueda haberse estimado la resolución número 1 emitido por este juzgado con la sumilla, con el encabezado, mejor dicho, auto de autorización para la entrega y exhibición de documentos de información, y debe ser declarado nulo. Por su parte, el Ministerio Público señala que con la providencia, primero, que se declara infundada su petición. Con la providencia 508 de fecha 9 de mayo del año 2019 se le ha solicitado al investigado Alfredo Zapata Velasco información como es, o documentación como es, solicitud por la que haya renunciado, un pronunciamiento de la entidad respectiva del cual se acepte esta renuncia, y si se había cambiado de sede o era conformado ese colegiado de árbitros por otros. La providencia en mención cuenta con un apercibimiento del 218, el mismo que se ha efectivizado y se ha dirigido ante este órgano jurisdiccional para la emisión de la resolución respectiva. No ha precisado el abogado de la defensa si nos encontramos ante una nulidad absoluta o relativa. No ha extendido su desarrollo argumentativo dentro de los alcances o cánones del artículo 150 del Código Procesal Penal, código vigente y del cual corresponde la discusión. Le genera una limitación al fiscal incluso para poder brindar una respuesta frente a su pretensión. Me han alcanzado la documentación respectiva, que la tengo a la vista. Ingreso al tema en abstracto. Siguiente fundamento: la nulidad. El artículo 149 del Código Procesal Penal señala lo siguiente: la inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad en los casos previstos por ley. Y el artículo 150, que está referido a la nulidad absoluta, establece supuestos que no solamente pueden ser concedidos a petición de parte, incluso de oficio. ¿Cuándo? Cuando no ha existido representación del procesado. Es un supuesto. 2. Al nombramiento, capacidad o constitución de los jueces o la sala. 3. A la promoción de la acción penal. Es decir, en aquellas actuaciones donde se requiera su obligatoria participación y no lo está. Y por último, esta es una cláusula abierta, a la observancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución.
del cual, de acuerdo a los argumentos, es donde yo podría encontrar la cercanía frente a su petición. Y esto lo manifiesto porque el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse con relación a lo que es el debido proceso e indica que es un derecho continente, porque es grande. Pero hay que encontrar, o en todo caso se tiene que indicar este juzgado específicamente dónde ha recaído esa afectación. La razón que me ha brindado el abogado de la defensa es que ha habido un cumplimiento al mandato fiscal. Entonces, ¿qué derecho es ese afectado? Indica el Tribunal Constitucional, como manifesté en reiterada jurisprudencia, que el debido proceso es un derecho continente, puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. A este respecto se ha afirmado que su contenido constitucionalmente protegido comprende garantías formales, materiales de muy distinta naturaleza, y en su conjunto garantizan que el procedimiento o el proceso en el cual se encuentre inmersa una persona se realice y concluya con el respeto o con el necesario respeto y protección de todos los derechos que puedan encontrarse comprendidos. Sentencia 7289 del año 2005, acción de amparo, en ese entonces no había proceso de amparo, /TC, Fundamento Jurídico 5. Siguiente fundamento. Este órgano jurisdiccional emitió la resolución número 1 con fecha 27 de mayo del año 2019, que resolvió declarar fundado el requerimiento de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Equipo Especial Tercer Despacho. En consecuencia, se dispone la entrega y exhibición de documentos, información de todos los bienes, documentos, información detallados en el considerando primero de la presente resolución, y que alcanza al procesado Alfredo Zapata Velasco. Otro documento a tener en cuenta es Providencia 508 de la carpeta fiscal 22 del año 2017, Lima, 9 de mayo del año 2019. En el punto 2 de la parte dispositiva señala: requiérase urgentemente a los investigados, y entre ellos Alfredo Zapata Velasco, para no alterar el texto, y Ricardo Espinosa Rimachi, para que en el plazo de 24 horas y bajo el procedimiento de aplicarse lo previsto en el artículo 218 del Código Procesal Penal, informen a esta Fiscalía si han presentado su renuncia al tribunal. Si la misma, 1. Si han presentado renuncia al tribunal. 2. Si la misma ha sido aceptada formalmente. Asimismo, entreguen cada uno de ellos a esta Fiscalía documento de carta de renuncia en copia certificada o en original, que acrediten su renuncia formal y debidamente admitida. También que informen en el mismo plazo si la sede o secretaría del tribunal, de la Secretaría Arbitral, ubicada en la avenida Arequipa, 2327, Lince, Lima, ha cambiado o se ha señalado nueva sede arbitral, ya que han participado como árbitros en el proceso arbitral número I-208-2011, obra carretera Empalme, PE-5N, Cuñumbuque, Zapatero, San José de Sisa. Luego se tiene una razón donde firma Olga Zuliwin Carvajal Diestra, Lima, 17 de mayo del año 2019, abogada de la Fiscalía Supra, cuya lectura también indica señalado de que corresponde a esta Fiscalía, e indican que señor fiscal adjunto, en la fecha, luego de revisar la carpeta 22-2017, los investigados Randall Campos Flores, Ricardo Espinosa Rimachi, Alfredo Enrique Zapata Velasco y Jaime José Vales Carrillo no han cumplido con remitir información y documentación respectiva.
y se indica, asimismo informa que fueron debidamente notificados, como se verifica respectivamente con la cédula de notificación 3709 del 2019, notificado el 14 de mayo del 2019, cédula de notificación 3732 del 2019, cédula de notificación 3727-2019 y cédula de notificación 3712 del año 2019. Estos tres últimos notificados con fecha 13 de mayo del 2019. Y por último, la providencia 518 del 17 de mayo del 2019, en el cual dispone hacer efectivo el apercibimiento de la providencia 508 contra los investigados y en el que se encuentra el solicitante y formule ese requerimiento ante el órgano jurisdiccional de cuya resolución ya ha dado lectura. Siguiente fundamento. El abogado de la defensa, en su posición, es que ha cumplido con presentar la documentación solicitada por la providencia 508 emitida por la Fiscalía Supraprovincial. La Fiscalía indica de que no se ha cumplido taxativamente con los puntos señalados en el punto 2 de esa parte dispositiva, y para ello debe tenerse en cuenta el escrito, que ha sido el escrito de Alfredo Enrique Zapata Velasco de fecha 15 de mayo del año 2019 a mesa de partes del Ministerio Público, donde en el punto 1, en el anexo 1-B se indica original del escrito presentado ante la OCE el 31 de octubre del 2017, mediante la cual mi defendido contesta la recusación planteada alegando lo pertinente y ante retiro de la confianza presenta su renuncia a la designación de árbitro. Muy bien. No ha ingresado en discusión el tema del currículum. Siguiente fundamento. El doctor San Martín Castro, en su texto de Derecho Procesal Penal, editorial IMPEX, de fecha noviembre del año 2015, en lo referido a la nulidad, página 781, último párrafo, indica lo siguiente, y me parece importante para este caso. La apreciación de este motivo de nulidad, me refiero al 150, inciso D, requiere individualizar las normas constitucionales concernidas, que son aquellas que regulan en definitiva de un lado el derecho fundamental y de otro un principio o garantía constitucional. Y dos, acreditar como consecuencia de la vulneración constitucional la producción de una efectiva indefensión en alguna de las partes, esto es, la inobservancia del precepto constitucional ha de menoscabar el derecho a intervenir en el proceso en el que se ventilan intereses concernientes al sujeto concernido, así como el derecho a realizar alegatos que se estimen pertinentes para sostener que ante el juez la situación que se cree preferible, y el derecho a utilizar los medios de prueba para demostrar los hechos alegados, y en su caso y modo utilizar los recursos contra las resoluciones. Lo que debo indicar es de que al iniciar el desarrollo de esta audiencia, como ha sido registrado en audio y video, el abogado ha referido afectación al debido proceso, que es derecho continente, sin hacer especificación del cual es el derecho particularmente afectado, del cual tenga que iniciar el análisis y evaluar, en todo caso, la acreditación a raíz de la misma. Es más, ni siquiera indicado si nos encontramos ante un supuesto de nulidad absoluta o relativa. Lo que está haciendo el órgano jurisdiccional es aproximarse atendiendo los argumentos que ha vertido en esta audiencia. Si contrasto su escrito, el escrito de la defensa técnica, donde indica cumple con el requerimiento de la Fiscalía,
del que en la primera hoja, en la parte final dice: cumplimos en modo y en tiempo oportunos con dicho requerimiento, debe ser claro esto, que debe ser en su totalidad. En consecuencia, se adjunta original del escrito presentado ante la OCE el 31 de octubre de 2017, mediante el cual mi defendido contesta la recusación, alegando lo pertinente, y ante retiro de confianza presenta su renuncia a la designación de árbitro. Esto de cara a requerimiento, a providencia 508 del Ministerio Público, no se cumple, debido a que el Ministerio Público ha indicado en la parte dispositiva punto 2 lo siguiente: informe a esta Fiscalía si ha presentado su renuncia al tribunal, y sobre todo, situación que no se ha puesto del todo claro, no está del todo claro, aceptado formalmente esta renuncia. Aquí solamente indica de que ha presentado su renuncia de correo escrito. Y además, en ese mismo plazo, si la sede o secretaría arbitral ubicada en la avenida Arequipa 2327, Lince, Lima, ha cambiado o se ha señalado una nueva sede arbitral, del cual tampoco se indica en absoluto. Mucho menos lo ha manifestado durante esta audiencia oral que se haya cumplido este punto. Hay aspectos, en consecuencia, no se han cumplido los alcances conforme lo ha exigido de manera clara, gramaticalmente, el Ministerio Público. Por lo que la resolución que fue emitida por mi juzgado, me refiero a la 1, y teniendo en cuenta que no se ha indicado un derecho específico del cual ha sido afectado, debe ser rechazada esta petición. Infundada la petición del abogado de la defensa de declarar nulo la resolución número 1 expedido por parte de este juzgado en lo que refiere al investigado Alfredo Zapata Velasco. Y eso es lo que se resuelve. Se corre traslado, Ministerio Público. Conforme, señor juez. Abogado. No interponemos recursos de apelación. Conforme. ¿Está conforme? Conforme. Concluye esta audiencia siendo las 10 con 2 minutos el día de la fecha. Buenos días con todos los presentes. Se da lugar a esta sesión de audiencia. Tiene por finalidad escuchar los argumentos o razones que expone, están ambos letrados. Es en favor de Humberto Abanto Verástegui, excepción de improcedencia de acción que se tramita con el número de expediente 29/2017, cuaderno 39. Jorge Chávez Tamariz, mi nombre, a cargo de juzgado, responsable de la dirección de la audiencia. Las partes procesales, para avanzar, ¿están todos presentes? Observación para instalar la audiencia. Abogado de la defensa. Ninguna, señoría. Ministerio Público. Por parte del Ministerio, ninguna, señor juez. ¿Alguien más está? ¿La Procuraduría? Muy bien. 20 minutos para que sustente su petición. Gracias, señoría. Procuraré ser mucho más conciso y usar menos tiempo, porque la discusión es muy puntual y es una excepción de improcedencia de acción respecto del delito de lavado de activos configurado o supuesto, ¿no?, en la disposición de formalización de la investigación preparatoria por el hecho de la compra de 3 inmuebles. Un departamento ubicado en General Montaña 235, un estacionamiento y un depósito. Al dictar la disposición de formalización de la investigación preparatoria, el Ministerio Público ha establecido una sospecha contra mí de que haya cometido el delito de lavado de activos. Y entre los hechos que podrían haber concretado esta sospecha está la adquisición de estos inmuebles a los que me refiero. La razón de esta excepción de improcedencia de acción, señoría, es muy sencilla. Esos inmuebles fueron comprados con un crédito hipotecario otorgado por el Banco Continental BBVA.
crédito hipotecario que está vigente. Traigo aquí, señoría, con fecha reciente, los 3 certificados de gravamen. Acá son los documentos. O en todo caso, por el conocimiento del Ministerio Público. Que acreditan la existencia de la hipoteca y su vigencia en este momento. ¿Cuándo se adquiere la hipoteca, doctor? La hipoteca se adquiere el año 2012, señoría. Los inmuebles son adquiridos el año 2012. Y aquí hay un tema importante. Y es que, como usted va a poder observar, porque está presentado en el documento, en el escrito de excepción, la compra del inmueble, los hechos, o sea, el supuesto soborno que se me atribuye, se habría producido entre los meses de septiembre y diciembre del año 2013. Y la compraventa del inmueble, como consta en la escritura pública número 4040, con la minuta 4024, Cardex 158.402, realizado ante el notario Alfredo Paíno, tiene como fecha la escritura pública el 4 de abril de 2012. Aquí hay una compraventa de bien futuro con préstamo dinerario con garantía hipotecaria. Este crédito hipotecario, señoría, como usted podrá ver, no solo la adquisición, sino el crédito preceden en el tiempo largamente a los hechos que se me imputan o por los que hay una sospecha reveladora a juicio de la Sala Penal de Apelaciones. Entonces, ¿en qué cláusula hace mención de los 3 inmuebles? Me refiero de la compra-venta, lo que ha acompañado, testimonio. Sí. Objeto del contrato. Por el presente contrato, el vendedor de venta real y enajenación perpetua en favor, cláusula segunda, del comprador, quienes adquieren para sí las unidades inmobiliarias descritas en el acápite 1.3. En el 1.3, el vendedor es propietario del departamento ubicado en Avenida General Ernesto Montaña y 231-235 Miraflores. El vendedor tiene la aprobación del anteproyecto preliminar, porque es una compraventa de bien futuro, y formarán parte de él el departamento, el estacionamiento doble y el depósito 10. Ok, esto, gracias. Entonces, continúe. Señoría, yo no quiero abundar en más detalles, creo que el caso es muy sencillo. No es posible, desde mi punto de vista, que haya un lavado de activos, que alguien cometa lavado de activos o el delito de lavado de activos al comprar un inmueble con un crédito hipotecario. Creo que ha habido un error en la lectura de la ficha registral cuando se dijo, tanto en el requerimiento de prisión preventiva como en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, que existía un levantamiento de hipoteca. Y no se vio que el levantamiento de hipoteca era sobre el asiento D1, que es la hipoteca que constituyó Vinda Ingenieros, la empresa contratista o constructora, una hipoteca que constituyó a favor del mismo Banco Continental por la suma de $2.333.334. Es esta hipoteca la que se levanta para que quede realenga y pueda inscribirse la nueva hipoteca al producirse la independización de los bienes y la anotación de las hipotecas que se hicieron. Yo creo, señoría, que en realidad es imposible sostener que los fondos provenientes del sistema financiero tengan origen ilícito o provengan de una actividad criminal precedente, que estos hayan sido a su vez transformados o convertidos, cuando en realidad lo que hay es una adquisición bajo las reglas del sistema financiero nacional. Por lo tanto, en este exclusivo extremo, que es el objeto de la discusión, yo solicito que se declare fundada la excepción de imprecedencia de acción, señoría. Bueno, ¿algunos datos me podría brindar? Lo que quiera, señoría. Sí. A ver, me dice que esto se desarrolla en el año 4 de abril del año 2012. Así es. 4 de abril del año 2012. Y bueno, abarca los 3 inmuebles. Los 3 inmuebles. Los tres inmuebles. De esos 3 inmuebles,
¿cuánto tiempo debería pagarse por esa hipoteca? Tengo que pagar hasta el año 2037, señor. ¿20 años? 25. 25 años. ¿Los pagos se han producido con normalidad? Es Cada decir, mes. cada mes. ¿Se ha efectuado más No he un efectuado, pago por suma mayor a lo que corresponde a la cuota mensual? no he efectuado ningún prepago, señoría. Muy bien, eso es todo. Fiscalía. Honorable señor juez, muy buenos días y a todos los presentes. Señor, este Ministerio Público solicita que se declare infundada el requerimiento presentado por el imputado Abanto Verástegui en cuanto pretende que su judicatura acoja y declare fundada su excepción de naturaleza de acción o de improcedencia. Nos vemos en la imposibilidad de poder absolver porque en el relato que ha efectuado no sabemos a qué parámetro o presupuesto normativo del artículo 6 o del artículo 9 del Código Procesal Penal está refiriéndose. Si la acción es no constituye delito o no es penalmente perseguible. Sin embargo, en el escrito hemos nosotros... ¿Es posible que pueda preguntar eso? Sí, ¿Cuál es la sí, postura? pregunta, Es señor. evidente de la argumentación que La postura, el la hecho no constituye delito. Muy bien, señor fiscal. Bien, señor. Habiendo entonces alcanzado ello, vamos a ponernos sobre la base. Aún así, señor juez, encontramos que la argumentación tampoco concilia con el requerimiento por escrito que le ha presentado. Porque en el requerimiento por escrito que le ha presentado su judicatura, está invocando justamente lo que acaba de señalar, pero en la situación de una atipicidad absoluta. Y dice que el delito no constituye, que el hecho no constituye delito. Eso es lo que ha referido. Señor, de la locución que le hemos escuchado, está introduciendo temas probatorios. Está refiriéndole incluso a la absolución que usted le pide, que existe una partida registral, que existe un crédito bancario por parte del banco BBVA y que tiene un crédito hipotecario que todavía sigue pagando. Señor, en primer orden, la excepción de naturaleza de acción, si es que está pretendiendo la defensa técnica discutir que el hecho no constituye delito, es decir, es atípico, tendría que ser una discusión eminentemente técnico-jurídica para establecer si en este caso existe o no existe ausencia de cualquiera de los elementos configurativos y normativos del tipo penal de lavado de activos. No lo hemos escuchado y tampoco está respaldado en su escrito. En segundo lugar, voy avanzando, señor juez. No le ha señalado y tampoco le ha referido que el señor Humberto Abanto Verástegui no solamente se le está investigando por el delito de lavado de activos, porque él supuestamente tiene una compra o nosotros hemos detectado un movimiento sospechoso por el crédito hipotecario que tiene el señor. Señor, el núcleo o la sustancia de la investigación que tiene este Ministerio Público en contra del señor Abanto Verástegui es por el delito de cohecho pasivo específico, por unos presuntos sobornos que ha recibido de parte de la empresa Odebrecht a través de intermediarios o nexos. Y no solamente se agota y está en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, en la disposición 31 de fecha 18 de octubre del 2019, que al señor se le imputa por haber participado no solamente en el último arbitraje ad hoc, cuyo laudo ha sido expedido el 6 de septiembre del 2013. No, señor. Él viene siendo investigado también por haber participado en dos procesos arbitrales, en el proceso arbitral 1991 y en el 2087. ¿Y estos procesos arbitrales de qué año son? Son del año 2012. Y para ser incluso más gráfico, señor juez, aquí, como usted podrá notar en el cuadro, el señor en los dos procesos arbitrales anteriores ha conformado terna arbitral ¿con quién? Con el señor Emilio Casina Rivas, que en ese proceso de arbitraje ha recibido un soborno de $50.000. El señor Horacio Canepa Torre también ha sido árbitro en ese proceso 1991, ha recibido triple soborno,
un soborno por la banca privada de Andorra del 1%, un soborno en forma directa y otro soborno por haber sido abogado en ese proceso arbitral. Y lo conforma ahí el investigado. En el segundo proceso arbitral. Un segundito. ¿Tiene su carpeta la disposición de formalización? Sí, señor. ¿Es posible que me puedan brindar un momento esa carpeta? Continúe. En el segundo proceso arbitral, ¿quién ha conformado ese tribunal arbitral? El señor Humberto Abanto Verástegui, designado por el MTC, y lo conforma el señor Luis Felipe Pardo Narváez, que también ha recibido un soborno y se le imputa en la recepción de un soborno de $20.000. El señor Daniel Linares Prado también existe una sospecha razonable en contra de él. Señor, entonces teniendo esos dos procesos arbitrales, en el tercer arbitraje incluso ya tenemos la versión de un colaborador eficaz que viene siendo corroborada, en la que ha habido una entrega directa de soborno a través de su coárbitro Alejandro Álvarez Pedrosa, quien habría recibido 320.000 y este le habría dividido a los miembros del tribunal arbitral en 106 en este caso, y además de un soborno encubierto. ¿Y quién conforma también este tribunal en el último proceso arbitral? Ramiro Rivera Reyes. Señor, esas imputaciones que corre a partir del 3.1 en adelante de la formalización de investigación preparatoria, en ningún extremo respecto a los dos procesos arbitrales ha sido archivado en contra del señor. Se mantienen vigentes y forman parte, hay que decirlo, forman parte de la imputación genérica. Entonces, señor juez, teniendo esa data, es importante señalarle incluso a usted, porque le ha referido que el crédito hipotecario que supuestamente el Ministerio Público cuestiona, lo ha adquirido en el 2012. Pero ojo, en los dos procesos arbitrales anteriores, en el 1991 y en el 2087, los procesos arbitrales han sido instalados. El primero, el 21 de marzo del 2011 y el segundo, el 18 de enero del 2010. Han sido instalados en esa fecha, señor juez. Y han sido culminados conforme lo establece en el cuadro de la fecha de la emisión del laudo, el 17 de agosto del 2012 en el primero y en el segundo, el 12 de diciembre, del 19 de diciembre del 2012. Bueno, el último laudo ha sido del 6 de septiembre del 2013. Entonces, señor juez, todos esos hechos, en tiempo y espacio, este Ministerio Público lo ha condensado en la formalización de investigación preparatoria y forman parte de la imputación. No está nada separado. En tercer lugar, el Ministerio Público al señor Abanto Verástegui no le está imputando el delito de lavado solamente porque él ha adquirido su inmueble en General Montanch o porque ha adquirido su depósito o porque ha adquirido su cochera. Señor, es porque el Ministerio Público, como hipótesis de incriminación, tiene, incluso de acuerdo a la perfilación en lavado de activos que ha hecho la división especializada Virila de la PNP, es que el señor tiene movimiento registraría, mejor dicho, de acuerdo a las conclusiones y al análisis que ha hecho la división de lavado de activos, tendría bienes inmuebles a través de sus familiares y de terceras personas. Entonces, señor juez,